unidad nacional. Por ejemplo, según la IGNEI, a diciembre del 2010, Yanacocha ha sacado ya más de 52 millones de onzas de oro, de los cuales al Perú no le toca ni un gramo. El Perú no ha tocado ni un gramo. Pero como tema de cómo que haya críticas, que se haya nombrado como ministro del Interior al general Calle, un general que firmó el acta de su gestión durante el gobierno. Bueno, ellos son hombres del régimen antiguo, o sea, de hoja de ruta. El que tenga el gobierno de los 17 ministros que hay, solamente 3 son del Partido Nacionalista, que votaron en abril y en junio por Ollanta. ¿Usted también considera Los 14 ministros de los 17 son de la derecha, son de la hoja de ruta. Esos votaron contra Ollanta en abril como en junio, y ahora también votaría en contra. Y el dinero del Estado, el erario, no está en poder del gobierno, está en poder de la oposición. El señor Velarde es antiguo y de la derecha, y el que firma para mover aunque sea $1 el erario nacional es el señor Castilla, que es hombre funcionario del Fondo Monetario Internacional con permiso mientras está ministro. ¿Quién sería entonces la persona que estaría manejando el gobierno si se está nombrando gente que era de oposición? Bueno, está manejando evidentemente con FIEP, la Sociedad Nacional de Industria, está manejando pues la hoja de ruta, está gobernando el que está fracasando es la hoja de ruta. Pero el coronel, el presidente Ollanta Humala para designar ese el presidente Humala, que es un militar, cumple su palabra, que para poder ganar las elecciones ha tenido que ceder a la hoja de ruta. Pero va a cumplir. Alguien que firmó el acta toda esa gente de ese antiguo régimen, no le estoy diciendo, en el gobierno es el gabinete. El jefe del gabinete, Valdés, votó contra Ollanta tanto en abril como en junio. ¿Entonces Valdés es más fuerte que el propio presidente Ollanta? No tanto. Siempre el Partido Nacional es fuerte. ¿Por qué? Es que el presidente de la República, ¿no?, es mucho más fuerte que los otros poderes. Puede en este momento decir, señores ministros, señor Valdés, pero parece que el coronel Adrián Villafuerte está detrás de los nombramientos del cuestionado ministro del Interior. Todo eso importa el gobierno de la hoja de ruta. Usted tiene que entender, ¿no?, que el plan de gobierno se tuvo que posponer porque el 69% del electorado repudió a Ollanta en abril y solamente tuvo el 31%, ¿no?, indispensable para la primera vuelta. Pero no se contradice su hijo, el señor presidente de la República, Ollanta Humala, con el nombramiento, luego de haberlo cuestionado en el 2009, a justamente estos militares que suscribieron el acto de sujeción al gobierno de Fujimori? A mi juicio no, porque esa gente del antiguo régimen, ¿no?, y que gobiernen, pues, se van a fracasar y están fracasando. ¿Usted siente que su hijo está siendo presionado por los grupos de poder? No, él está cumpliendo, va a dar oportunidad a la derecha de mostrarle que sus métodos de gobierno ya no marchan. Congo no va a marchar más, porque la gente sabe, ¿no?, que todo lo que va a conseguir Congo, creo que es 4.600.000 onzas de oro, de eso el Perú no va a tomar un gramo. Eso es el antiguo régimen, que esa es la hoja de ruta. Eso tiene que fracasar. La opinión del presidente Ollanta Humala para por ejemplo designar a quienes lo van a acompañar en el gabinete, entonces. No, es que él ha aceptado bajo juramento la hoja de ruta. Y entonces tiene que hacer... un momentito. Que puede nombrar eso ya son detalles. La hoja de ruta es el antiguo régimen, ¿no? Entonces, el ministro de Calle, ¿no?, del Interior, del nuevo ministro, es hombre prominente del antiguo régimen. Entonces, ¿estaría siendo mal asesorado el presidente de la República, Ollanta Humala? No me entiende. Si usted se compromete a gobernar con el programa del antiguo régimen, de su enemigo electoral, entonces usted tiene que cumplir eso, con la conciencia de que eso va a fracasar. O sea, Ollanta va a fracasar como presidente con la hoja de ruta. Pero eso qué va a significar, la hoja de ruta fracasa ahorita. Pero miren usted lo que dice, el congresista Javier Ruiz Canseco, que es del Partido Oficialista, está cuestionando también los cuestionamientos. Continuamente está saliendo al frente de decir que está equivocado el presidente, que eso ha sido desafortunada esta designación. Un congresista del propio partido, ¿cómo le parece eso? Esas son discrepancias internas. Yo también discrepo de mi hijo. Yo pienso que ¿qué discrepa de su hijo puntualmente? De que él debe gobernar como abril, o sea, en base al planteamiento nacionalista, debe aplicar
la fórmula hoja de ruta. Pero no se está aplicando en estos momentos. En este momento él está cediendo todo, ¿no? Pero ¿quién lo está haciendo ceder, señor? No, por su firma, ¿no entiende? Si usted firma, tiene que cumplir lo que firma. Él es un militar, él es un humano, tiene que cumplir lo que ha firmado. Entonces tiene que llevar lealmente la hoja de ruta, sabiéndose que la hoja de ruta va a ser un desastre, porque ya es un desastre el Perú anterior. Por ejemplo, lo que estamos hablando acá, estas adendas son traición, ¿no? Pero si los partidarios de la traición le han dado 69% en contra y solo 31 han sido patriotas en la elección de abril, y él para ser presidente ha tenido que ceder a la derecha, su hoja de ruta tiene que ver en la conciencia de que los métodos de la derecha en el mundo el globalismo ya fracasó totalmente, solamente subsiste en el Perú. ¿Y qué es lo que le considera que en esta hoja de ruta está interviniendo la señora Nadine Heredia, está gobernando también con su hijo, el presidente de la República? Bueno, pues son las cuestiones internas, la cuestión después de programa social, pero la cuestión de fondo se está jugando en Conga, y en las minas, y en los recursos pesqueros, y en los recursos madereros de la selva. Hablando de Conga, el presidente de la región, Cajamarca, Gregorio Santos, ha anunciado un frente con miras al 2016. ¿Qué impresión tiene usted sobre esto? Bueno, tiene sus ambiciones legítimas, todo político aspira a ser presidente. El que dice que no, eso está mintiendo. Naturalmente tiene sus aspiraciones, pero a mi juicio en eso no debe pensar todavía, sino en que la hoja de ruta fracasa. ¿Considera que es un caballito de batalla Conga para Gregorio Santos? No creo que pase nada. Un tema criticado también fue la Operación Libertad en el BRAE. ¿Usted cree en qué se salió en eso? En el que murieron aparte 8 policías. Bueno, es el mismo método, es la hoja de ruta que está fracasando. El antiguo régimen continúa todavía en el gobierno. No le estoy diciendo que el jefe de gabinete, el señor Valdés, es fujimorista, lo ha declarado él mismo, ¿no? Y los 17 ministros, de los 17 ministros, 14 son de la hoja de ruta. El 28 de julio, ¿deben haber cambios en el gabinete? ¿Deben irse los ministros que actualmente están en el gabinete? No sería mucho, no sé eso. Yo no sé. ¿Pero ¿aconsejaría eso a su hijo, el presidente de la República? Tiene que fracasar la derecha y su hoja de ruta. ¿Cuánto tiempo más le da usted a esta hoja de ruta? No soy adivino, pero ya está marchando al fracaso. Por de pronto Conga no va, ella es un cadáver hace rato. Ya se va a pasar y no va. No puede ir. Muchas gracias. Gracias, el colegio de abogados. Está muerto. ¿Cómo? En el caso de la lucha contra el terrorismo, que actualmente está viendo que se está renaciendo, están muchos temores en el terrorismo. ¿Qué es lo que mire, por la hoja de ruta, por el gobierno anterior, en el BRAE, la gente que está con los narcotraficantes, ¿no? Entonces el pueblo tiene que ser recuperado por el gobierno. ¿Qué le recomendaría al nuevo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un vicealmirante que ha asumido esta importante cartera? recién está asumiendo? No estoy muy al tanto de eso, no quisiera opinar. ¿Pero qué es lo que se debería hacer en todo caso para tener una lucha efectiva contra el narcoterrorismo que se está desarrollando en el BRAE? Esperar que los acontecimientos desarrollen, por ejemplo, 2 minas están paradas ya en Espinar, ¿no? Y eso no va a poder recuperarlo el gobierno de la hoja de ruta, ¿no? Ya lo pondrá en marcha el gobierno nacional. Bueno, lo que está diciendo es que, bueno, ha repetido varias veces que el gobierno de su hijo va a fracasar. ¿Y por qué su hijo estaría aceptando esta hoja de ruta si sabe que va a fracasar? Porque firmó la hoja de ruta, tiene que verse que fracasa, el pueblo tiene que ver que fracasa. Y una vez que termina de que se agota, ¿qué es lo que vendría a los criterios? El nacionalismo, pues, el nacionalismo. ¿En cuánto tiempo ya vendría el nacionalismo a instaurar? Bueno, ya depende de cómo marchen los acontecimientos y de cómo se comporten los periodistas. El Partido Nacionalismo debe continuar a partir del 2016, probablemente con una eventual candidatura de la señora Nadine Heredia. ¿Usted respaldaría esa candidatura o no? Bueno, sería especular mucho. Yo no opino sobre esa cosa ya. ¿Sería una candidatura, una eventual candidatura de Nadine Heredia? Estoy en el campo. Muchas gracias. Vamos a tomar algo.